Muy buenos días a todos. Mi nombre es Bernabé López Baloy. Trabajo en la Universidad de Granma. Pertenezco al Centro de Estudio de Producción Animal. Hoy les voy a hacer una presentación que está relacionado con una propuesta de un sistema de alimentación cunícola para producciones de tipo sostenible. El objetivo de esta presentación es exponer prácticas en la elaboración de alimentos para conejos con el uso de recursos producidos en el territorio y contribuir a la sostenibilidad del sistema como tal de las producciones cunícolas. Dentro de los sistemas de alimentación que podemos implementar teniendo en consideración las condiciones que exhibe Granma como tal, nuestro territorio, podemos implementar tres variantes. El primero a base de alimento concentrado, el segundo a base de forraje y otros alimentos que se producen en la región, y un tercero que es la combinación de forraje más concentrado, donde según la experiencia que hemos tenido, la combinación 60% de forraje más un 40% a base de concentrado es donde se han obtenido los mejores indicadores productivos por parte de nuestros animales en cebas y las reproductoras cunícolas. En el caso de la alimentación con concentrado, eh, muchos tienen temor a implementarla porque pensamos que es un sistema de alimentación caro. Conocemos que la alimentación, en el caso de la cunicultura, los gastos pueden ascender entre un 70 y un 80%. Pero sin embargo, en esta presentación veremos más adelante cómo podríamos elaborar alimento concentrado con recursos locales de aquí en el territorio, producidos aquí en la región. En el caso de los forrajes, es un sistema que lo emplean sobre todo casi todo el sector en los pequeños productores. Los forrajes los podemos implementar a través de cultivo. Tenemos varios cultivares de plantas proteicas en el territorio que se pueden establecer como sistemas de alimentación. O podemos producir el forraje verde a través de sistemas de hidroponía o pequeñas plantas de producción de hidroforraje. Esto es factible para nuestras condiciones. En el caso de las formas que podemos presentar los alimentos a nuestros conejos, nosotros reconocemos cuatro formas esenciales. Tenemos las formas de bloques que se pueden elaborar artesanalmente. Tenemos las formas de presentación de alimento en forma de pellet, que veremos más adelante cómo podemos hacer de forma práctica y que lo podemos lograr en nuestra región. Y también las formas de harina y la presentación de los alimentos en formas líquidas y semilíquidas. Las formas más convenientes para la alimentación de nuestros conejos son las dos primeras, la forma de bloque o la forma de pellet. La forma de bloque es más factible, es llegar a producir las distintas materias primas que contemos, que podemos contar, convertirlas en harina y buscar la forma de humedecerla o añadirle alguna sustancia o materia prima que pueda compactar y se mezcla, se utiliza un molde, ya sea artesanal o una pequeña máquina que se pueden elaborar artesanalmente y exponerlos al sol. Ponerlos al sol, con la exposición al sol se secan y se compactan. Y las formas menos deseadas de estas formas de presentar los alimentos al conejo en las formas de harina, por los riesgos que también puede traer a la salud y es una de las formas que menos los aprovecha. Bueno, en la forma de pellet veremos más adelante en un ejemplo cómo lo podemos producir aquí en nuestro territorio, un ejemplo práctico para ello. Considerando lo que habíamos comentado en la diapositiva anterior de la forma de presentación de los alimentos para los conejos, veremos cómo en esta diapositiva, cómo se comporta el índice de conversión de acuerdo a la forma de presentación que tengan los alimentos para nuestros conejos. Por ejemplo, en formas de harina seca, la conversión es de 6.3, en forma de pasta es de 5.9, en forma de bloque es de 4.2 y en forma de granulado o pellet es de 3.2. 3.2
es un buen índice de conversión para esta especie. Cuando se dice que en el mundo está sobre los 2.8 hasta 3 kilogramos de alimento para 1 kilogramo de peso. Recordemos que los conejos son uno de los que exhiben los índices de conversión menos eficientes para el caso de las producciones animales. Bueno, aquí estamos comparando las tres formas y por supuesto nos ha dicho aquí que la mejor forma de presentarle nuestros alimentos y para que sea más eficiente el sistema de producción es en forma de bloques o la mejor forma es la forma de alimentos peletizados. En el territorio de Granma hemos identificado varias fuentes de alimentos que se producen en el territorio, que disponemos de ellas, que lo podemos utilizar para la elaboración de los bloques alimenticios o los llamados pellets como tal, para la elaboración del alimento pelletizado. Ahí los hemos clasificado en fuentes proteicas, alimentos energéticos, otros aglutinantes y fuentes de minerales. Dentro de las fuentes proteicas que podemos disponer con bastante abundancia en el territorio están las harinas de follaje de plantas proteicas. Tenemos la elaboración de harina de pescado de forma artesanal. Existen varias unidades aquí en el territorio, como ejemplo la unidad de producción de alimentos Molino Rojo, que se llama la unidad de producción de pienso criollo, que producen una harina de pescado con muy buena calidad de forma artesanal. Los residuos de mataderos tratados también podemos utilizarlo como fuentes proteicas. Dentro de las fuentes energéticas que hemos identificado aquí en el territorio, que se producen en, en cantidades considerables, está el maíz, girasol, sorgo, el ajonjolí, que últimamente tiene muy buena popularidad por parte de los pequeños productores para la extracción de aceite. Y la torta que se obtiene de aquí es una torta con características nutricionales muy buenas. La melaza, que se dispone en algunos territorios de la provincia, aún se produce la industria azucarera, proveniente de la industria azucarera, y también las harinas de yuca y boniato que se pueden utilizar como fuentes energéticas. Como aglutinante, para la elaboración del pellet o el bloque podemos utilizar la melaza, la harina de caña no deshidratada en un 100% y las harinas de semillas de algarrobo. Son tres aglutinantes naturales que hemos identificado aquí en el territorio y se pueden emplear muy bien. Y como fuentes minerales, bueno, tenemos la harina de concha de ostión, la zeolita, la cáscara de huevo y las harinas de hueso provenientes de los mataderos, que se pueden bien disponer como fuentes de minerales. Aquí le traigo un ejemplo práctico donde se puede observar una diapositiva bien recreada, donde se ilustra las posibilidades de obtener un pellet para la alimentación de nuestro conejo de buena calidad. Y no estamos hablando de alimentos costosos ni de materias primas que son difíciles de obtener aquí en el territorio. Al contrario, son abundantes en nuestras regiones. Ahí estamos hablando de dos materias primas que son del mismo cultivo. Estamos hablando de la planta de maíz seca, después que se recogió la mazorca. Eh, normalmente lo que hacemos es que la quemamos o se la damos una parte al ganado o de lo contrario la desechamos en los campos y no le damos una utilidad práctica. Y de la otra materia prima es el maíz de forma integral, o sea, la mazorca íntegra. Estas las pasamos por un proceso de beneficiado. En el caso del forraje de maíz, se pasa por una máquina de forraje, trituradora para llevar a partículas del forraje más pequeño, las máquinas forrajeras, y una máquina de martillo en el caso para obtener la harina de maíz integral, que es con el maíz, el grano de maíz con la tusa como tal, y semolina. De ahí se obtienen dos harinas con un tamaño de partícula bastante pequeño, que pasa entre 1 y 1 milímetro y 1,5 milímetros de tamaño de partícula. Se procede a un proceso de mezclado y de aquí lo pasamos directamente
a las máquinas peletizadoras, es decir, que en nuestro territorio ya se fabrican este tipo de máquinas peletizadoras. Y, por supuesto, miren en la última diapositiva, en la inferior, el grano de pellet que se obtiene. Esa es la combinación, 50% de forraje de maíz deshidratado, o sea, forraje de maíz seco, y la harina de maíz integral, que es el moler el maíz, el grano y la tusa. Y por supuesto ya se le puede suministrar directamente a, a nuestros conejos con muy buenos resultados en la alimentación y es eh, desde el punto de vista económico, es una ración bastante económica. Finalmente les traigo un ejemplo de un sistema de alimentación con forraje para un módulo de 100 reproductoras. Tenemos en la tabla que se encuentra en la parte superior las distintas categorías y las necesidades diarias de alimentos. En la total nos dice que considerando reproductoras, sementales, animales de ceba y con un número determinado de estos, nosotros debemos de disponer de aproximadamente 92 kilogramos de alimento en base seca diaria. Para estos sistemas de alimentación con forraje, debemos disponer aproximadamente de 2.4 hectáreas para 100 reproductoras. Y en la tabla inferior hacemos una distribución de los distintos cultivos de plantas que podemos sembrar, la cantidad de tierra que vamos a disponer para cada una y un rendimiento medio discreto de lo que podrían generar estas plantas. Por supuesto, si disponemos de riego, de fertilización, los rendimientos son superiores. Pero bueno, con esta distribución es eficiente para mantener el sistema. A modo de conclusión, podemos afirmar que la sostenibilidad de las producciones cunícolas dependen en gran medida de la estrategia en asegurar la base alimenticia del sistema. Gracias por su atención y espero que les haya gustado esta presentación y les sirva como un ejemplo práctico. Muchas gracias.